Canadá se unirá a Estados Unidos a la controversia contra México por tema energético. El portavoz de la ministra de Comercio Internacional, Pequeñas y Medianas Empresas, Alice Hansen, dijo: nos unimos a Estados Unidos en la toma de medidas mediante el lanzamiento de nuestras propias consultas en el marco del TEMEC. El gobierno canadiense anunció que se unirá a las consultas de la controversia comercial que hizo oficial, hoy miércoles, Estados Unidos contra México, al considerar que la política energética es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. El Ministerio de Canadá de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas dijo a Reuters que están de acuerdo con Estados Unidos de que los cambios en política energética van en contra del TEMEC. Todo hace parecer que Canadá presentarán una controversia por separado a la que interpuso Estados Unidos, es decir, no se unirá como parte interesada en las consultas que presentó el gobierno estadounidense. De acuerdo con Reuters, el portavoz de la ministra de Comercio Internacional, Pequeñas y Medianas Empresas, Alice Hansen, dijo: nos unimos a Estados Unidos en la toma de medidas mediante el lanzamiento de nuestras propias consultas en el marco del TEMEC. Cabe mencionar que en la reunión de la Segunda Comisión de Libre Comercio del TEMEC, el 7 y 8 de julio pasado, la ministra canadiense, Mary Ng, se reunió con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, a quien le dijo que estaban preocupados por los cambios en la política energética. Al respecto, la jurista socia de RRH Consultores y exnegociadora de temas jurídicos del TEMEC, Samantha Teide, dijo que México tiene que celebrar consultas con los dos. Y además tenemos que ver cómo plantea su solicitud, Canadá, qué medidas incluye y qué posibles violaciones al TEMEC identifica. Por otra parte, Delfina encabeza encuesta de Morena en Edomex, en el rubro de hombres, Higinio adelanta. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, se ubicó en el primer lugar de la encuesta de Morena para la designación del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Edomex. Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública, se ubicó en el primer lugar de la encuesta de reconocimiento que realizó Morena para la designación del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, que después se convertirá en el candidato para la elección a gobernador en la entidad del próximo año. Mientras que el senador Higinio Martínez quedó como el mejor posicionado en el grupo de los hombres en busca de la candidatura morenista. Por otro lado tenemos: Luz Raquel tenía un hijo con autismo, vecinos no toleraban ruido y la habían amenazado. El pasado 17 de mayo 4 hombres y una mujer que le rociaron un líquido, le prendieron fuego y escaparon. Falleció el pasado martes. El caso Luz Raquel Padilla ha generado indignación en redes sociales luego de que falleciera tras ser quemada viva. La mujer tenía un hijo con autismo y sus vecinos no toleraban ruido. Murió el pasado martes luego de que el pasado 17 de mayo, 4 hombres y una mujer que le rociaron un líquido, le prendieron fuego y escaparon. La Fiscalía del Estado informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, pues en mayo denunció amenazas por parte de uno de sus vecinos. La mujer ya había denunciado en sus redes sociales que recibía amenazas en su contra pintadas en las paredes del lugar en el que vivía. En su publicación adjuntó una serie de fotos donde se aprecian los mensajes en su contra. A través de redes sociales, la organización Yo Cuido México, a la que ella pertenecía, denunció que constantemente era amenazada por sus vecinos debido a que su hijo, con autismo, hacía ruidos que no toleraban. Ya había sobrevivido a un ataque. Según la organización, ya había sobrevivido a un ataque que denunció, pero las autoridades ignoraron. Luz Raquel recibía constantes amenazas de muerte en su domicilio en contra de ella y su hijo debido a la intolerancia por los ruidos que su hijo hacía en los momentos de crisis. No fue el primer incidente. Semanas antes Luz Raquel sobrevivió a un ataque con cloro de uso industrial. Nuestra compañera presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan sin recibir debida atención y seguimiento a su denuncia. Ella solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida, con el objetivo de recibir protección debido a las constantes amenazas y violencias que recibía por el comportamiento de su hijo menor de edad con autismo. Sin embargo, le negaron ser integrada al programa al considerar que las amenazas que recibía por parte de terceros no eran causa suficiente para ser beneficiada, publicó la organización. Convocan manifestación para exigir justicia por Luz Raquel. Por lo anterior, la organización, con sede en la Ciudad de México, convocó a una manifestación el próximo jueves
frente a la representación del gobierno de Jalisco en la capital del país, ubicada en la calle López Cotilla 1013, en la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Condena ONU Mujeres feminicidio de Luz Raquel Padilla. ONU Mujeres condenó el asesinato de la activista Luz Raquel Padilla Gutiérrez y urgió a las autoridades a investigar de manera pronta y efectiva su asesinato y a garantizar las medidas necesarias de reparación y protección para su familia. Condenamos el asesinato de la activista por los Cuidados Luz Raquel Padilla en Almohadilla, Jalisco, así como cualquier forma de violencia en contra de las personas que defienden los derechos humanos de las mujeres y luchan contra la violencia de género, dijo el organismo internacional a través de redes sociales. Señaló que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse conforme a estándares nacionales e internacionales de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los protocolos que ha creado tanto para investigación e impartición de justicia con perspectiva de género. Expresó que conforme al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y sus recomendaciones generales, es obligación de las autoridades aplicar medidas eficaces para proteger a las mujeres denunciantes y a testigos de la violencia por razón de género antes, durante y después de las acciones judiciales. Por otro lado, Línea 12, vinculan a proceso a Orcasitas y 7 exfuncionarios por desplome. Tras 25 horas de audiencia, el juez José Luis Palacios determinó conceder la imputación hecha por el Ministerio Público y vincular a proceso a 8 exfuncionarios por homicidio y lesiones culposos. Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro, y otros 6 exdirectores y subdirectores corresponsables de obra fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, así como daño en propiedad por el colapso de la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021. Luego de cumplirse 25 horas de audiencia, el juez de control José Luis Palacios determinó conceder la imputación hecha por el Ministerio Público por los delitos referidos en contra de los involucrados en la construcción de la llamada Línea Dorada. Teófilo Benítez, defensor de 12 víctimas, refirió en entrevista que si bien ya se encuentra la vinculación a proceso, aún falta por debatir las medidas cautelares que se les impondrán, pues los delitos que se les imputan a los exfuncionarios no ameritan prisión preventiva y buscarán mayores garantías para evitar que haya una evasión de la justicia. Las tendremos que debatir. Las medidas cautelares son para la protección de la ciudadanía, que haya un Estado justo de derecho hacia la sociedad y hacia las propias víctimas para que se les dignifique, aseguró. CDMX, un exfuncionario, es exonerado durante audiencia por colapso de línea 12. Benítez Granado se dijo inconforme con que solo se les imponga a los imputados la firma periódica ante la unidad de medidas cautelares y que se les retenga el pasaporte, por lo que adelantó que solicitarán que además se imponga un brazalete de localización. El proceso penal en contra de Enrique Orcasitas y otros exfuncionarios, entre encargados, directores, subdirectores y corresponsables de obra, se deriva del peritaje hecho por la Fiscalía de la Ciudad de México y la empresa noruega DNV, en el que advierten fallas en la construcción de la línea 12 del metro que derivaron en el colapso de un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Según el peritaje, en el que la institución capitalina y la empresa internacional coinciden, la colocación de los pernos Nelson así como soldaduras estructurales se llevó a cabo de manera deficiente y fuera de los lineamientos de construcción, además de que se colocaron solo 65% de los necesarios. Y finalmente, que es asfixia por sofocación, la forma como habría muerto Devani Escobar en México. Los resultados de la tercera autopsia dejan más dudas que respuestas, a más de 3 meses de la misteriosa muerte de la joven en Nuevo León. Los resultados de la tercera autopsia del cadáver de Devani Escobar, la joven cuyo cuerpo fue encontrado en un motel en Nuevo México, dejan más dudas que respuestas a más de 3 meses de su misteriosa muerte. Según el tercer informe forense divulgado el lunes, la joven de 18 años murió a causa de una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios y falleció entre 3 o 5 días antes de que su cuerpo fuera encontrado en la cisterna de un motel. Esta última autopsia difiere totalmente de los resultados de la primera necropsia realizada por la Fiscalía de Nuevo León, que determinó que Devani había muerto por una contusión profunda de cráneo. Mientras tanto, la segunda autopsia reveló que la joven fue víctima de abuso sexual y fue asesinada. Es asfixia por sofocación. La asfixia por sofocación puede ser causada por otra persona o ocurrir accidentalmente cuando se obstruyen los orificios respiratorios por un periodo de tiempo prolongado.
Se da en casos en que se cubre la boca y la nariz al mismo tiempo con una mano, una almohada, una bolsa de plástico o cualquier otro objeto. Esto puede causar la muerte de la persona. En casos de homicidio, se usa para inmovilizar y asesinar a víctimas generalmente vulnerables o que están indefensas ante el atacante. Esto deja nuevos interrogantes en el caso de Devani Escobar y la fiscalía sigue sin aclarar cuál fue la verdadera causa de muerte. ¿Un golpe en la cabeza? ¿Violencia sexual? ¿O asfixia? El gobierno de México ha prometido aclarar la misteriosa muerte de Devani, cuyo cuerpo apareció el 21 de abril en una cisterna de un motel de Nuevo León tras haber desaparecido el 9 de abril. Las investigaciones toman un nuevo giro tras la aparición de nuevos vídeos de seguridad que muestran a Devani Escobar en los momentos previos a su muerte. Lo que revelan los últimos vídeos de Devani. La muerte de la joven causó revuelo internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en la carretera por un taxista que supuestamente la acosó, y por las presuntas fallas de la Fiscalía de Nuevo León, que primero indagó el caso como accidente. Los grupos de búsqueda que investigaban el caso revisaron hasta en 4 ocasiones el motel, mismas en las que no encontraron el cuerpo, el cual finalmente fue localizado en el interior de la cisterna ubicada en el patio del inmueble. En la conferencia de aquel día, la fiscalía mostró algunos vídeos a los medios que comenzaban después de la última fotografía que tomó el taxista a las 4:26 am, quien trasladaba a Devani y la dejó sobre la carretera Monterrey, Nuevo Laredo. En los vídeos se observa a la joven dirigiéndose a una empresa de autotransporte y no se aprecia que ingrese al local. Minutos después se dirige hacia el Hotel Castilla donde la joven camina por el patio del lugar y según los fiscales se dirigió hacia la zona de la cisterna donde fue localizado su cuerpo. No obstante, una de las líneas de investigación es que Devani cayó por accidente en la cisterna del hotel, ya que los vídeos no muestran que alguna persona la siguiera o estuviera con ella. Gracias por ver el video, recuerda suscribirte y darle like.